Entonces, ahora quisiera dar la palabra a mi colega, profesor Paul Dimitri, profesor de tecnología basado en la Universidad de Sheffield, quien nos va a hablar sobre inteligencia artificial y trastornos de crecimiento, las oportunidades y los desafíos. Gracias, Paul. Muchísimas gracias, Justin. Es un placer estar acá y voy a estar hablando con ustedes sobre inteligencia artificial y trastornos de crecimiento. Espero que puedan escucharme. Voy a estar hablando sobre inteligencia artificial y trastornos de crecimiento. Aquí tienen mi declaración de conflictos de intereses y mis objetivos. Como presentaba Justin, entonces, antes de empezar a mirar la inteligencia artificial en trastornos de crecimiento, primero tenemos que aprender qué es la inteligencia artificial. Esta es una definición que he armado según una serie de definiciones diferentes. Y lo importante acá es que la inteligencia artificial simula la inteligencia humana mediante algoritmos, datos y potencia de cálculos. Y el objetivo de la inteligencia artificial es realizar tareas que normalmente requieren inteligencia humana, como aprendizaje, razonamiento, resolución de problemas, percepción y comprensión del lenguaje. Y la inteligencia artificial nos parece algo relativamente nuevo en la sociedad y todos hemos utilizado la inteligencia artificial, aunque a veces no nos demos cuenta. La inteligencia artificial con respecto al concepto y al proceso lleva ya más de 70 años existiendo a partir de la prueba de Alan Turing, que era un matemático británico que descifró el enigma alemán, quien lo llamó Alan Turing Test, que calificaba que si una máquina puede engañar a un humano a pensar que la máquina es un humano en sí, entonces tiene inteligencia. Y la terminología inteligencia artificial fue acuñada en 1956 por otro científico, John McCarthy, y luego una serie de pasos que sucedieron cuando se desarrolló la inteligencia artificial. Fue el invierno de la inteligencia artificial de mediados de los 60 a fines de los 90. Y desde entonces ha habido una explosión en la tecnología con el uso subsecuente de los tipos de tecnología que conocemos ahora, como Alexa, ChatGPT, Cortana y demás. Entonces podemos categorizar la inteligencia artificial en tres pasos progresivos. Primero es dónde estamos en la sociedad ahora. La inteligencia estrecha, esto es como la inteligencia artificial funciona en este momento. Está guiada por datos, los datos vienen introducidos en un algoritmo y luego hay una tarea que tiene que realizar ese proceso. Entonces, esto es lo que conocemos como inteligencia artificial estrecha o débil. Luego tenemos la inteligencia general artificial, donde se empieza a volver tan inteligente como un humano, no con respecto a la velocidad, porque ya es más rápido el procesado humano, sino que empieza también a tener a comprender emociones, a aprender de su propio comportamiento y un área que probablemente lleve décadas y que quizás nunca se logre sea la superinteligencia artificial, donde la máquina tiene su propia conciencia, piensa sobre sus propias acciones, sus propios pensamientos y empieza a procesar basado en sus experiencias, las experiencias de otras personas y a su interacción con el ambiente en general o un futuro distópico. En el lado izquierdo pueden ver la categorización de la inteligencia artificial que está basada en las capacidades, pero también puede categorizarse según las funcionalidades. Entonces, ahora estamos en memoria limitada. La primera etapa de la inteligencia artificial son los datos y las tareas con algoritmo. Entonces, un ejemplo de esto sería si ven Netflix o Amazon Prime, la inteligencia artificial está en la plataforma, aprende sobre sus preferencias y luego comienza a darles sugerencias basadas en estas preferencias sobre qué puede ser que tengan ganas de ver.
Por ejemplo, la memoria cognitiva comienza la máquina a aprender sobre su ambiente y ayuda a tomar las decisiones sobre qué es el ambiente, no solo la tarea en sí. Un ejemplo de esto podría ser un coche que se conduce a sí mismo, donde la tarea es conducir, pero también procesar información sobre el ambiente y luego aprender sobre ese ambiente para saber cómo maniobrar el coche en diferentes circunstancias. Y luego en el futuro, con superinteligencia artificial, es la máquina que comienza a aprender sobre sus acciones y desarrolla así sus funciones progresivas. Y la inteligencia artificial ya es algo que se utiliza mucho en la medicina. Y aquí podemos ver algunos ejemplos en medicina de precisión, con el descubrimiento de medicamentos, tenemos chatbots, control remoto. Podemos leer también en línea mucho sobre inteligencia artificial en medicina. Es algo que ya está utilizándose mucho y que está apoyando al cuidado de la salud en la actualidad. Otra área que se ha vuelto importante en medicina es inteligencia artificial generativa, que es tomar algo relativamente simple y mejorar su resultado. Un ejemplo de esto podría ser análisis de imágenes médicas, donde se puede tener un análisis de imágenes médicas generando imágenes. La inteligencia artificial puede traducir esto en una imagen mejor según la influencia y comprender qué tendría que estar ahí. La inteligencia artificial generativa también se utiliza en la generación de datos sintéticos, donde se usan poblaciones de pacientes para ver los fármacos. También podemos tener sistemas artificiales en ambientes artificiales sin pacientes para comprender cuáles pueden ser las reacciones y los resultados potenciales basados en las pruebas de estos fármacos y qué es esencialmente introducido en esta versión. Y voy a hablar luego sobre introducir datos de diferentes fuentes para personalizar el cuidado de la salud en modo de poder resolver las necesidades personales de cada individuo y luego también la gestión de la salud de la población. Comenzar, por ejemplo, comprender los virus, cómo responde la población en diferentes circunstancias. Entonces, la inteligencia artificial se está volviendo una herramienta importante en la gestión del cuidado de la salud en diferentes ambientes, tanto personal como público. Esto es una cosa importante donde se ha utilizado la inteligencia artificial. Es un estudio que se publicó en el 2013 y ya tiene más de 10 años. Esto se realizó en Finlandia. El 98% de la población infantil participa en un programa de control del crecimiento. Tienen 20 mediciones de talla realizadas desde la primera medición después del nacimiento hasta los 12 años. Y como podemos ver en la parte superior izquierda, se ha utilizado como plataforma desde 2005 al 2008. Es que la referencia de la población del objetivo anterior con la altura y el objetivo de altura de adulto y según el resultado se da una referencia al médico si hay un problema con respecto a su crecimiento. Luego, un monitoreo del crecimiento automatizado se introdujo en el 2008-2009. Una vez que esos datos fueron procesados, se analizaron los datos a través de un algoritmo y luego se hizo otro paso digital para comprender si había algún problema con la altura y poder pasar esto a un endocrinólogo pediatra y volver a transferir esto al médico de atención primaria si había reales preocupaciones sobre el crecimiento. Entonces, lo que podemos ver que esto aumentó la cantidad de diagnóstico de pacientes con trastornos de crecimiento en los años de monitoreo de crecimiento a 0,9 por 1000 personas cribadas en el grupo monitorizado automáticamente. Entonces, la inteligencia artificial ha mejorado la capacidad de encontrar a esos niños con trastornos de crecimiento. Esto es algo que puede que conozcan mucho, como la inteligencia artificial se utiliza en esta situación. Ahora se puede predecir con la inteligencia artificial la edad ósea
Se ha probado en diferentes ambientes con una precisión de entre 85 al 95% para predecir la edad ósea en la edad de 1 año y medio a 18 años. Y los métodos más precisos para predecir la edad ósea han sido entre 4,3 a 4,5 meses. El desafío con esto es que los datos de formación de la inteligencia artificial para formar el algoritmo, el modo de comprender qué buscar, está basado en las predicciones dadas por los radiólogos. Entonces, esto tiene un riesgo de sesgo según la opinión del radiólogo basada en los datos que se utilizarán para este algoritmo. Voy a hablar un poquito sobre el reconocimiento facial, porque esto sigue siendo analizado, pero en los próximos 10 años será fundamental para ayudarnos a diagnosticar pacientes en particular con trastornos del crecimiento. Con respecto al proceso, esto funciona fácilmente. Hay un paso de preprocesado, que es tomar fotografías, las máquinas lo procesan para poder analizarlos, detecta el rostro y luego busca características múltiples dentro del rostro que le van a permitir determinar cómo se vería potencialmente el rostro y luego empezar a clasificar según este set. Y esto primero debe formarse, entonces tiene que tener imágenes normales y anormales para comprender qué puede ser exitoso según este diagnóstico. Tenemos grupos similares de estudio de 2018-2019, donde se vio la detección automática de acromegalia a partir de fotografías faciales mediante métodos de aprendizaje automático. Este es un proceso de formación. Primero hay que formar el algoritmo de inteligencia artificial para comprender cómo sería un rostro normal o un rostro de una persona con acromegalia. La máquina toma la imagen, toma las características y hace un proceso de frontalización facial. Lo que significa es que toma las características automatizadas, toma esto a otra imagen y recrea la imagen. Esto es realmente eficaz. Luego ponemos los datos en los pacientes a los que le estamos buscando la normalidad y la máquina determina si se ve como un rostro normal o un rostro con acromegalia. Y una serie de algoritmos diferentes pueden hacer eso, pueden ver acá. Tenemos diferentes modelos y lo que podemos ver de este estudio es que es sumamente preciso para detectar a los pacientes con acromegalia, pero interesantemente es más preciso que neuroendocrinólogos especializados en la pituitaria y familias con acromegalia. Así que potencialmente esto puede ayudar mucho al diagnóstico en el futuro. Este es otro estudio que se hizo con el síndrome de Cushing. Pueden ver nuevamente el mapeo facial donde la computadora está extrayendo diferentes áreas del rostro y el software que identifica correctamente a los pacientes con Cushing's los va clasificando a los pacientes con un orden del 85 a los 95% de los controles. Lo que fue interesante en este estudio es que cuando se usan solo pacientes que eran obesos más que con otros, la precisión disminuía porque era más difícil determinar diferencias entre obesidad nutricional y Cushing's. Y aquí tenemos algunos ejemplos de reconocimiento facial por inteligencia artificial para otras aplicaciones, síndrome de Noonan, síndrome de Turner y espectro alcohólico fetal. Y podemos ver una serie de datos en detalle, pero lo importante acá es la cantidad de características faciales que se utilizan en estos algoritmos. Entonces pueden ver que el espectro de alcohólico fetal es un ejemplo. Te estamos usando 76 rasgos faciales y 89 pacientes con 50 controles con Face2 Gene. Es una metodología que está disponible ahora en la práctica clínica, que utiliza un proceso que se llama tecnología de FDNA, que puede calcular múltiples longitudes, ángulos y relaciones y la especificidad del 78%.
Y la inteligencia artificial también ha sido utilizada para la detección de la pubertad precoz central. En el primer estudio acá pueden ver los datos en 966 mujeres. Estas fueron mujeres con pubertad precoz y se formaron a 166 mujeres en el modelo utilizado para predecir la prueba de estimulación con GNRH. Entonces aquí estamos mirando datos retrospectivos. Entonces se hace así un set de formación para estos pacientes y luego se hace la prueba con un 20% en el test. Entonces, de esos 1.757 pacientes hicieron la prueba y lo que los modelos de inteligencia artificial hicieron fueron ver los modelos Random Forest y XGBoost utilizando diferentes variables dentro del algoritmo para poder detectar la pubertad precoz central, que fue casi el 80%, y las tres variables que mostraron el valor predictible más alto eran los valores base de LH, FSH y IGF-1. Y otro que estudió un estudio similar de estimulación de GNRH, primero utilizando el corte de 5 unidades internacionales por litro, una sensibilidad de 0,88 a 0,95, que estaba basado en los datos del seguro para la base de referidos para el tratamiento. Y nuevamente, tres modelos diferentes se utilizaron, en este caso, regresión logística, el bosque aleatorio Random Forest y las luces de GBM y el XG Boost, que fue el modelo mejor para predecir la pubertad precoz central con una sensibilidad del 95%. Lo importante a comprender de acá es que hay una gran cantidad de variables que se pueden poner en el algoritmo para tener una mayor predictibilidad de la pubertad precoz central antes de hacer la prueba de estimulación del ADN. Entonces se pueden identificar aquellos pacientes que probablemente puedan tener pubertad precoz central y luego se hace la prueba de ADN. Aquí podemos ver otro algoritmo que se utilizó para predecir la respuesta a pacientes con síndrome de Turner a la hormona de crecimiento. Esto se hizo de 1 año, de 3 años, y el modelo predecía la edad cronológica y ósea con las variables del responsable del tratamiento en el primer año y luego similar con la inteligencia artificial se utilizó para predecir el crecimiento en 3 años desde la base y el delta más alto el primer año, la edad cronológica y luego la definición. La diferencia entre la edad cronológica ósea en el más alto según la predicción de la respuesta en el síndrome de Turner. Y ahora finalmente vamos a hablar sobre apoyo en las decisiones clínicas. Vamos a hablar sobre los desafíos con la inteligencia artificial. Sabemos que hay un aumento en los dispositivos que pueden dar apoyo para tomar decisiones, desde la recolección de datos, como por ejemplo para la adherencia a las inyecciones de hormona de crecimiento. Esto ayuda a los médicos a apoyar a sus pacientes utilizando una plataforma de conexión en línea para poder predecir la respuesta a la hormona de crecimiento según la adherencia del paciente, pero también tiene beneficios para los pacientes y los cuidadores, ya que ellos mismos pueden ver los datos y modificar el seguimiento y la adherencia. Y es importante porque la inteligencia artificial ha sido empleada porque la enorme cantidad de datos que se han recolectado y se han anonimizado, se han sumado a los de diferentes pacientes para luego poder analizar según estos datos anónimos. Aquí hay otro lugar donde se han utilizado enormes cantidades de datos para aprender e identificar a pacientes con una adherencia subóptima. Entonces podemos ver acá la adherencia media durante los primeros meses, las desviaciones estándar, el espacio entre el
tiempo de inyección, la velocidad de la aguja, el número de transmisión, la edad al comenzar, el tiempo de inyección. Entonces, quienes tenían una edad menor, una menor frecuencia de transmisión de datos con una específica velocidad, quienes varían sus inyecciones durante el horario del día y la adherencia durante los primeros a los 3 meses, pues es más probable que sean predictores de una baja adherencia. Y aquí tenemos un ejemplo donde se ha utilizado la inteligencia artificial para el apoyo clínico. ¿Qué es lo que se propone acá? Que los datos utilizados y los efectos que se dan a los médicos para poder comprender de manera inmediata cuáles serán los pacientes que tendrán buena adherencia o cuáles mala o subóptima. Entonces, se analiza la adherencia durante un periodo de años y luego esta información se puede utilizar como un semáforo donde hay una luz verde para quienes tienen buena adherencia y una luz roja para quienes no. Podemos ver en la barra izquierda. En el gráfico derecho podemos ver el sistema del semáforo utilizado para aquellos pacientes que tienen una desviación de alto estándar en un momento específico del día de la inyección. Y pueden ver que quienes tienen buena adherencia se les da luz verde, entonces el momento de la inyección es más o menos a la misma hora todos los días. Entonces podemos ver que el tiempo de inyección diferente suelen tener una adherencia menor. Y finalmente, en los últimos minutos voy a hablar sobre los retos de la inteligencia artificial. Como les mencionaba durante esta presentación, la inteligencia artificial tiene algoritmos en esta era que depende absolutamente de los datos y si la máquina tiene datos específicos va a responder según eso. Si los datos del paciente no están incluidos, por ejemplo, hay una set de datos homogéneos porque se toman de una población específica, la máquina va a responder solo a esa población específica. Y esto puede tener un sesgo para el output, en particular si hay subgrupos, géneros o edad en base a los datos que se han introducido en el sistema. Puede que haya una exclusión específica de datos en una investigación que también puedan generar los mismos problemas. También una banda categórica de estratificación que puede dar un resultado limitado a la serie de datos o puede que sean números pequeños, puede que sea una enfermedad rara, entonces haya una inferencia del algoritmo de inteligencia artificial que no sea suficiente para dar una respuesta adecuada. Y los desafíos los tenemos ahí en el medio, que ya ven los pocos bases de datos, los sesgos y quizás la investigación no sea bueno con la información de los datos y los datos extrapolados suelen ser de adultos y puede que en realidad aquellos datos sean también pocos. Entonces los datos siguen estando con sesgos. Es importante que en el futuro, cuando utilicemos algoritmos de inteligencia artificial, que sean seguros, con eficacia probada, y que se puedan basar en el contexto específico para la edad. También hay que pensar en la privacidad de los datos y el cumplimiento de las regulaciones que se utilizan con los datos pediátricos. Hay un muy buen paper que podemos acá que propone el marco de la inteligencia artificial sobre cómo tendríamos que estar considerando el uso de los datos pediátricos en la era de la inteligencia artificial. Y también saliendo hacia una área en la que se piensa en abrir esta caja negra. Entonces, el algoritmo, si está comprendido o si tiene un sesgo o estamos teniendo resultados inusuales, es muy difícil volver atrás y comprender qué es lo que ha comprendido mal la inteligencia artificial. Entonces, ahora las empresas y las organizaciones están hablando sobre abrir esta caja negra porque necesitamos que los datos para la inteligencia artificial sean demostrables y transparentes, en modo que puedan ser fiables para un futuro. Y es muy importante esto, en particular para el sector sanitario. Entonces, una de las preguntas que se hace repetidamente es, ¿la, ¿la inteligencia artificial sustituirá a los médicos? Bueno,
qué mejor que ir a preguntar a una plataforma de inteligencia artificial. Entonces se lo pregunté a ChatGPT y la respuesta breve es no, la inteligencia artificial no va a sustituir a los médicos, pero sí desempeñar un papel fundamental para aumentar el trabajo de los profesionales médicos y mejorar los resultados. Y lo importante es que los médicos que adopten la inteligencia artificial mejorarán la atención al paciente y los resultados. Entonces, el futuro está en la colaboración entre la experiencia humana y la capacidad de la inteligencia artificial. Y lo que tendremos en el futuro será la capacidad de contar con una enorme cantidad de datos, no solo datos personalizados de genómica, proteómica, transportómica, sino también exposómica, datos del ambiente que se recolectan del ambiente del paciente con respecto al uso de fármacos, actividad física, nutrición. Entonces, todo el ambiente para obtener estos datos en modo de poder crear lo necesario para que la inteligencia artificial pueda comprender qué sucede a ese paciente o esa persona en ese ambiente específico y cómo se puede cambiar según las modificaciones que hagamos y el tipo de medicamentos que se utilicen. Entonces, damas y caballeros, muchísimas gracias por haberme escuchado. He explicado brevemente los mensajes sobre la inteligencia artificial y resumiendo, los avances en la inteligencia artificial mejoran la atención sanitaria a niños y jóvenes en todas las especialidades, no solo endocrinología pediatra. La inteligencia artificial puede mejorar la identificación, el diagnóstico, la investigación y el tratamiento de los niños con trastornos de crecimiento. La inteligencia artificial puede ayudar a los médicos a tomar decisiones y aprovechar los datos del mundo real para estratificar a los pacientes en función de sus necesidades y va a revolucionar la asistencia sanitaria. Existen retos que pueden dar lugar a resultados sesgados e imprecisos. Y el futuro de la inteligencia artificial en los trastornos de crecimiento pasa por la obtención de datos creíbles que respalden la atención sanitaria personalizada. Damas y caballeros, muchas gracias.